Conexión con Dios. Génesis capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienen? Dice la palabra: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Me impacta este texto porque cuando Dios llama a Abraham es un hombre anciano, tiene 75 años, no tiene familia, hijos, una esposa estéril, pero Dios entra a cambiarle el rumbo de su vida. Eso es lo que produce Dios en la vida de alguien cuando alguien lo acepta en su corazón. Dios cambia el rumbo de nuestras vidas. Generalmente, cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos apartados de Dios, lo único que hacemos es cometer errores, pecados. Parece ser que nos volvemos marionetas del enemigo, errando y fallando. Pero cuando venimos a Dios, Dios nos transforma y nos vuelve personas, ya no de maldición, sino personas de bendición. Cuando Dios llama a Abraham, lo llamó, dice la Biblia, para bendecirlo y para que a partir de ese momento Abraham fuera bendición. Y le dijo: en ti será bendita tu familia, y no solo tu familia, sino muchas otras familias. Es decir, a partir de ahora te voy a convertir en una puerta de bendición para tu casa. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron bendición para su familia, como también de personas que fueron maldición para su familia. Está el ejemplo precisamente de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, lo bendice. Y usted ve que a partir de esa bendición, lo que produjo Abraham fue bendición. Nació su hijo Isaac. Este fue un hombre próspero, bendecido. De allí Isaac tiene descendencia, 2 hijos. Luego de sus 2 hijos de Jacob saca una nación. Y siempre se habla de Abraham como un hombre próspero, como un hombre bendecido. Esa herencia de bendición se la entregó a su hijo se la entregó a sus nietos y sus nietos a sus generaciones. Uno ve, por ejemplo, la vida de David, como un niño, un adolescente que cuidaba las ovejas de su padre, estaba detrás de un rebaño, un niño cualquiera de cualquier familia, Dios lo escoge. Y ese niño que Dios saca de detrás del rebaño, ahora se mete con Dios, recibe la bendición de Dios y sus hijos nacen príncipes. Dice la Biblia de que ahora sus hijos ahora no eran cualquier persona, no, eran jóvenes, personas bendecidas por Dios. Ahora Salomón se convierte en el rey de una nación. Note cómo David nace en un establo, en un lugar donde se cuidaban ovejas, pero su hijo nace en un palacio. Esa es la bendición que Dios nos llama a hacer sobre nuestra familia. Un día Dios llama a Gedeón, un hombre pobre, estaba azotado por la ruina, estaba endeudado, emproblemado, con una autoestima deteriorada. Pero dice la palabra de Dios de que este hombre fue bendecido por Dios y dice que sus hijos fueron gobernantes, aún sus nietos, sus generaciones, prosperadas y en victoria. Cómo cambió la ruina en prosperidad y no le heredó a sus hijos ruina, sino bendición. Dios llama a José. José está cuidando ovejas, le pone un sueño, luego lo venden como esclavo, termina en una prisión, pero en él había la bendición de Dios. Y dice la palabra que José llega a ser gobernante, tiene a 2 hijos en el gobierno. Y dice la Biblia que fueron tan bendecidos y tan prosperados sus hijos que aún llegaron a ser parte de las 12 tribus de Israel. Usted recuerda a una mujer estéril llamada Ana, una mujer que no podía concebir hijos, pero recibió la bendición de Dios. Esta mujer clamaba al Señor por un milagro y le dijo: Señor, si tú me bendices, voy a tomar esta bendición y la voy a consagrar a ti. Y de esa oración, de esa súplica, vino una bendición grande para Ana, de la cual nació el gran profeta Samuel, que llegó a ser el líder de toda su nación. ¿Y qué hablar de Jesucristo? Cuando aparece en escena, cuando nace del vientre de María
y bendijo a toda su familia. ¿Cuántos saben que Jesús bendijo a su mamá, a su papá, a ese padrastro, a sus hermanos? Los hermanos llegaron a ser hombres de Dios, personas bendecidas por Dios. ¿Por qué? Porque una persona que es bendecida bendice todo lo que toca, bendice todo lo que declara, bendice todo lo que representa. Pero también en la Biblia se ven ejemplos de personas que en vez de ser bendición, fueron maldición. Mire por ejemplo la vida de Adán y Eva. Dios los establece en el paraíso, en un lugar de prosperidad, en un lugar de abundancia, en un lugar donde tenían relación con Dios, una bonita familia, una relación estable con su pareja. Pero a causa del pecado de Adán y Eva, a causa de sus errores, a causa de su desobediencia, yo le hago una pregunta a usted: ¿dónde nacieron los hijos de Adán y Eva? No en el paraíso. Dios les dijo a ellos: maldita será la tierra por tu causa. Y fueron despojados del paraíso, y ahora nacen los dos personajes que conocemos, Caín y Abel. No en la prosperidad, no en la bendición. Mi pregunta es: ¿quién los puso allí? ¿Ellos nacieron allí por voluntad propia? No. Los errores de sus padres, en vez de ser bendición a sus hijos, en vez de transformar la ruina en prosperidad, transformaron la prosperidad en ruina. Y ahora nacen en una tierra maldita, donde tenían que trabajar con el sudor de su frente para buscarse la comida diaria en escasez. Y ahora vemos a dos hermanos que no se quieren, que son envidiosos. Caín ahora matando a su hermano. Mire la generación que produjo Adán y Eva. Personas que transfirieron maldición y pecado a sus hijos. Se habla de un hombre del Antiguo Testamento que Dios llamó a un ministerio llamado Elí. Y este Elí tuvo hijos. Dice la Biblia que tuvo 2 hijos. Y estos hijos no fueron formados por sus padres. Elí era un hombre pasivo, indiferente. No había asumido el sacerdocio de su casa. Era un hombre que veía el pecado de sus hijos y no lo estorbaba. Tanto que dice que este hombre era sacerdote de un templo y sus hijos se paraban a la puerta para coger a las muchachas y luego irse a fornicar con ellas. En la noche esos jóvenes metían mujeres al mismo templo a fornicar. Y su padre dice que él sabía, pero él no los reprendía, no los instruía, no los formaba. Y el que no forma, deforma. Y dice la palabra que vino maldición sobre esa familia. Esos hijos tenían que haber heredado un sacerdocio, ahora mueren de una manera brutal. Y este hombre muy anciano también cae, se desnuca y desaparece toda esta familia. Vino ruina a esta familia. También se habla de un hombre llamado Saúl. Seguramente usted ha escuchado de Saúl, un hombre que Dios escoge para ser rey de Israel. Dios lo toma de la nada y lo pone como rey. Y ahora está gobernando, es rey, tiene poder, autoridad, prosperidad, tiene un gobierno, un palacio, tiene ejército, tiene abundancia, tiene de todo. Pero comenzó a rebeldizarse en contra de Dios. Comenzó a ser obstinado a lo que Dios le decía, a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Comenzó a ser un hombre desobediente. Y dice que Dios se cansó de él y lo desechó. Cuando es desechado, en vez de venir bendición a su casa, comenzó a venir maldición. Y dice la palabra de Dios de que su generación, hermano, terminó muy mal. Usted ve a un Saúl que muere en una batalla, él mismo metiéndose una espada en su pecho. Y dice que en esa misma batalla donde murió Saúl, murieron sus 3 hijos. Después se habla de un nieto de Saúl, que ahora es un lisiado, que cuando se presenta donde David, él dice: yo soy como un perro muerto, un hombre con baja autoestima, lisiado, sin poder caminar, el nieto de un rey, pero en la ruina, en la pobreza. ¿Por qué? Porque ese hombre que Dios puso en un lugar de bendición no supo ser bendición a su familia. Hermano, le cuento esto para darle a entender algo muy importante, y es:
nuestros actos marcan profundamente el destino de nuestra familia. Dice la palabra de Dios que nosotros somos puertas. Usted y yo somos puertas de bendición o de maldición. Cuando se habla del pecado de Adán, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Mire lo que dice la palabra. Por tanto, como el pecado entró. Note ese texto. El pecado entró en el mundo por un hombre. El que le dio derecho legal al diablo para entrar en el mundo, en la familia de él, fue Adán. Él fue la puerta que se abrió. Su desobediencia provocó que el enemigo viniese a destruir, a dañar. Y dice, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De una u otra manera, todos nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Y note cómo hasta ahora vivimos las implicaciones del pecado de un hombre y de una mujer. Note cómo ese pecado pasó a las siguientes generaciones. Y eso nos lleva a entender un principio muy grande, y es que usted y yo somos puertas. Puertas de maldición o puertas de bendición. Mire hoy cómo está la sociedad. Mire hoy cómo viven los jóvenes, la niñez sin Cristo. La gente mala que anda por el mundo, que son corruptos, inmorales, perversos, homicidas, ávaros, idólatras. Esa gente es el producto, el resultado de una familia sin valores, de un hogar con faltantes, una generación apartada de Dios, hijos que son producto de la fornicación, familias víctimas del abandono, malformación como resultado de una vida sin Dios, consecuencias que han venido por el pecado del hombre. Hace un tiempo hicieron un estudio, un análisis de la gente que está en prisión y llegaron a la conclusión de que la mayoría, como el 90% de la gente que hoy se encuentra en prisión, son hijos resultado de una familia disfuncional. Hogares que están deshechos, casas que están destruidas, porque la sociedad, iglesia, es el resultado de la casa, es el resultado de lo que se vive adentro, es el resultado de la formación en la niñez. También se tomó a los niños que son indigentes, niños que roban, que consumen drogas, adolescentes que están en la delincuencia. Y cuando comenzaron a hacer una estadística persona a persona, llegaron a la conclusión de que la gran mayoría de estos niños, adolescentes, son personas sin padre. Personas que son criados por un tío, por una abuela. Personas que han sido abandonadas aún desde su niñez y han crecido con vacíos, con situaciones en su interior que ahora Satanás llena es con maldad. Pero allí es donde entendemos que usted y yo tenemos que marcar la diferencia de nuestras generaciones y de nuestra familia, porque en Cristo usted y yo somos bendición. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, ¿qué estamos llamados a hacer para tener familias bendecidas? Primero, cortar las maldiciones generacionales. Cortar, coger como con ese aparato y cortar el hilo conductor. Porque Satanás está empeñado en replicar, en que usted viva lo mismo que vivieron sus padres, sus abuelos, sus antepasados. Satanás quiere replicar en tus hijos tu misma niñez. Y tristemente la mayoría de las personas que llegan a Cristo llegan con un pasado no muy bueno.
Una experiencia de una niñez donde ha habido un abandono de un papá, donde ha habido pecado, donde ha habido inmoralidad, productos de la fornicación, productos del adulterio. Y Satanás está empeñado, escúcheme esto, en replicar, que la gente repita la misma historia de maldición. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 34, versículo 7, hablando de las maldiciones generacionales, dice la Biblia que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y note lo que dice la palabra, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, el pecado de un hombre que no se ha arrepentido, que no ha pedido perdón al Señor, que no ha sido redimido por la sangre de Cristo, ese pecado visita a sus generaciones. Ese pecado, dice aquí, hasta sus nietos, bisnietos, tataranietos. Y ahí es cuando usted y yo tenemos que confrontarnos con esto, con esta realidad bíblica, y entender que si en Cristo somos una nueva criatura, también nuestra familia tiene que ser una nueva creación. Ahora, Dios entonces, ¿qué nos exhorta a hacer? Dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. Dice la Biblia, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras. Conexión con Dios. Vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos cometido pecados delante de Dios? A ver, séame sincero. ¿Hay un ángel aquí, infiltrado? Y dice la Biblia, os acordaréis, pero también os avergonzaréis. Es decir, para cortar maldiciones necesitamos primero arrepentirnos. Reconocer que hemos cometido errores, que hemos abierto puertas a la maldición. Reconocer y arrepentirnos, que haya vergüenza en nosotros por el error cometido, que produzca en nosotros cambios, un verdadero arrepentimiento. Porque antes de cambiar nuestra generación, nosotros tenemos que ser cambiados. Pero en Cristo dice la palabra que Cristo nos redimió. Y la palabra redimir significa que nos rescató. Él se metió al mismo infierno. Él destruyó a Satanás. Él triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Lo exhibió públicamente. Rompió las cadenas para que nosotros aceptar a Cristo seamos una nueva criatura. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todos estábamos en condenación, todos estábamos errando, pecando, pero al tener a Cristo, dice que Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas, de la potestad del infierno, a el reino de su amado Hijo. En esa vida estábamos, en una vida llena de tinieblas. Efesios 5:8 dice la Biblia, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Pero dice, ahora andad como hijos de luz. Porque no podemos seguir cometiendo los mismos errores, ¿verdad que no? Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios 5:11 dice la Biblia, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué? Porque somos cristianos.
Y un cristiano está llamado a ser bendición, no maldición. Somos hijos de luz. Diga conmigo, yo soy un hijo de luz. Ya no somos hijos de las tinieblas, ¿verdad que no? ¿Somos hijos de quién? De luz. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 5. Dice la palabra, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora, se supone que al ser luz somos bendición. Y al ser bendición, nuestra familia va a ser bendición. Nuestros hijos van a ser bendición. La bendición de mis hijos no la determina el mundo. La bendición de mis hijos la determinan la gloria de Dios que está sobre mi vida y la transfiero a mis generaciones. Y así como se transfiere maldición hasta la cuarta generación, también la bendición se transfiere hasta tu cuarta generación. Si tú eres una persona que corta maldiciones generacionales, si tú eres una persona que acepta a Cristo en su corazón, aquella persona que es redimida por la sangre de Jesucristo, no solamente corta la maldición sobre su vida, sino que revierte la maldición en bendición sobre sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Gente que ni conoces. Por allá está el tataranieto, va a hablar de ti y va a decir, uy, mi tatarabuelo era una bendición. Bendijo a toda mi familia. Hace un tiempo escuché la historia de un pastor y decía cómo él se crió en Nueva York, en el Bronx, en un sector de drogadicción, una familia latina. Y este hombre decía, nosotros fuimos 13 hermanos, 13. Mi papá abandonó a mi mamá, nunca conocí a mi papá. Y mi mamá tuvo que prostituirse. Y vivíamos en una ruina total, en un lugar muy pequeño. Mis hermanos, desde edad muy pequeña, todos comenzamos a consumir drogas. Y cuando tenía la edad de 11 años, me fui como gamín a la calle, salí de casa, me convertí en jíbaro, comencé a consumir drogas, comencé a involucrarme en inmundicias. Hasta un día, decía él, comencé a inyectarme siendo un adolescente, un niño de la calle. Pero en ese tiempo, en esa edad, alguien me presentó a Jesucristo. Y dice que desde una edad, como desde los 17 años, aceptó a Cristo en su corazón y su vida fue transformada. Su vida fue transformada. Comenzó a meterse con Dios de una manera genuina y verdadera. Dice que luego a la edad como de 25 años se casó con una mujer cristiana. Y él contaba su testimonio y decía, nosotros tenemos 7 hijos. Todos 7 hijos le sirven al Señor. Todos son profesionales. Todos tienen un hogar estable, están casados, son bendecidos. Note cómo se revierte la maldición en bendición. Porque lo que vivieron tus antepasados, el pecado del antepasado que cayó sobre ti, ahora tiene que quedar en la cruz del Calvario. Y que la bendición de ese Cristo que resucitó ahora recaiga sobre nuestras generaciones. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. Antes éramos hechura del pecado, ahora somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para... ¿Qué hace una persona salva que tiene a Cristo en el corazón? Buenas obras. Nadie se salva por buenas obras, pero todo salvo hace buenas obras.
Porque una persona creyente, cristiana, genuinamente refleja al Cristo que tiene en su corazón. Entonces sus actos ya no maldicen, sino que bendicen. Y allí es cuando logramos revertir la maldición y a partir de ahora comenzar a sembrar semillas de bendición. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo segundo que tenemos que hacer es cerrar puertas al diablo. Diga conmigo eso, cerrar puertas al diablo. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la Biblia que anda alrededor. El diablo anda suelto. Es un diablo derrotado, pero engañador. Con un nivel limitado de poder, pero que vence sobre muchas personas. Pero algo muy claro que usted y yo debemos de entender es que usted y yo somos puertas. Y nunca el diablo podrá entrar a tu casa a menos que tú se lo permitas. El diablo no tiene mayor autoridad que un creyente. Pero allí es donde Dios nos exhorta a vivir en santidad. ¿Por qué en santidad? Porque cuando un hombre peca, el pecado le da legalidad al diablo para que entre a su familia. Y ahora cuando el diablo entra, entonces ¿qué hace? Destruir las generaciones. El diablo nos ha hecho creer de que podemos pecar y no pasa nada. De que podemos tener un desliz y no pasa nada. De que podemos tener hijos en fornicación y no pasa nada. Hay parejas que dicen, yo no me caso porque yo no creo en eso. Esa es la mentira del diablo. Pero cuando se peca, se está abriendo una puerta para que el enemigo entre y dañe tu generación, tu familia. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 27 dice, no deis lugar al diablo. Me gusta como lo dice la versión Dios habla hoy, dice, no le den oportunidad al diablo. Al diablo no hay que darle oportunidad, porque el diablo quiere dañar, quiere destruir. El diablo quiere meterse en tu casa para dañar tus generaciones. Yo conocí la historia de un hombre que vivía con su esposa. Tenía unas hijas, pero a este hombre le gustaba salir y tener relaciones extramatrimoniales. En esto fue donde una joven se acostó con ella, adulteró y la dejó embarazada. Al enterarse que ella estaba embarazada, la abandonó burlándose de ella. Ahora esta joven tuvo que, con su criatura, luchar para sacar esta familia adelante. Pasaron muchos años, pero dentro de la casa de este hombre, en su hogar, con su matrimonio, creció una hija que al llegar a la edad de joven, ¿sabe qué pasó? Vino un hombre casado que se metió con esta joven, la embarazó, se burló de ella y la abandonó. Diga conmigo, consecuencias. Consecuencias. Ahora nos preguntamos por qué hay niños rebeldes, por qué hay jovencitos adictos a la pornografía, por qué ahora el hijo salió homosexual, por qué a mis hijos se les destruyó el hogar. Nosotros como padres tenemos una autoridad asignada por Dios para bendecir o maldecir a nuestras generaciones. Cayó sobre Adán, el hombre que era cabeza de su familia. Ahora, detrás de Adán había una mujer, que era Eva. Y la Biblia dice que el hombre es cabeza, pero ¿sabe qué viene a ser la mujer? El cuello. La mujer tiene la capacidad de persuadir. Y note que en la historia de Adán y Eva, Eva fue la que fue seducida por la serpiente.
se dejó atrapar por el engaño, pero con la misma táctica de engaño llegó donde su esposo y lo persuadió. ¿Sabe qué significa persuasión? Significa que alguien haga mi voluntad por sus propios medios, por su propia voluntad. Es cuando yo busco que alguien haga lo que yo quiero por su propia voluntad. Y eso hizo Eva, persuadió al hombre. Porque ahí es donde está el complemento del hombre y la mujer, bendecidos por Dios. Donde pone al hombre en una posición de sacerdocio, pero a la mujer en una posición de sabiduría. La mujer es como el polo a tierra del hombre. La mujer no es la que alcahuetea. Hay mujeres que el marido por allá se mete en negocios ilícitos y como le llega plata a la casa, como tiene para la ropa, le regalan un carro. Ay, que a mi marido haga lo que quiera con tal de que traiga plata. Una mujer necia. Porque quizás en su sabiduría de Dios pudiera exhortarlo, encaminarlo, traerlo a la bendición. ¿Cuántos hombres que se han metido en negocios ilícitos terminan presos, terminan muertos, terminan con hijos huérfanos, con hijos que se metieron en lo mismo de sus padres y heredaron maldición? Y allí es donde Dios nos llama a confrontarnos con esta verdad. Porque el título de esta enseñanza es: fuimos escogidos para ser bendición. Fuimos escogidos para ser bendición, no maldición. Tú bendices a tus hijos con tu ejemplo. Como trates varón a tu esposa, tus hijos tratarán a su esposa cuando ellos crezcan. Con el valor que trates a tu esposo, mujer, tu hija te está viendo. Y de igual forma tratará ella a su esposo. El ejemplo arrastra. Y lo que usted y yo necesitamos en casa es modelarle a Cristo a nuestros hijos. Cuando tú abres la Biblia en casa, estás abriendo la puerta a la bendición. Cuando tú abres la puerta a un grupo vida en tu casa, estás abriendo la puerta a la bendición. Pero cuando tú abres la puerta de tu casa a una rumba, a los vicios, a la fornicación, al adulterio, al alcoholismo, ten en claro algo: estás abriéndole la puerta a la maldición. Y estamos hablando de destino, estamos hablando de futuro, estamos hablando de que el niño chiquito crece, se vuelve adolescente, joven. Y dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La sociedad es producto de la familia. Y si la sociedad está como está, es porque la familia está como está. Y ahí es donde necesitamos usted y yo renovar nuestra mente, ser redimidos por la sangre de Cristo para ahora bendecir a nuestras generaciones. Aleluya. Y lo tercero que tenemos que hacer es abrir la puerta a la bendición. ¿Cuántos quieren ser puertas de bendición? Digámosle al Señor: Señor, bienvenido seas a mi vida. Bienvenido seas a mi casa. Hay gente que es escéptica a Dios, a la palabra. Lo que está rehusando es la bendición sobre su vida. Pero algo que usted y yo tenemos que hacer es cambiar el destino de nuestra generación. Dios a ti, papá, te asignó un hogar, hijos, una familia. Dios a ti, mujer, te puso en un hogar, con un esposo, con unos hijos. O quizás eres una mamá soltera. O quizás hayan hombres en este lugar que tienen hijos regados, que han cometido muchos errores, muchas fallas. Pero es el tiempo de que a partir de hoy mi futuro sea marcado por la bendición de Dios. En el libro de Hechos se narra una historia de un hombre impío. Dice la Biblia que era uno de los carceleros de Pablo, un romano. Pero dice la palabra que hubo una noche en que tembló milagrosamente y las cadenas quedaron rotas, y fue el milagro donde Pablo salió de la cárcel.
Entonces este hombre, este carcelero, como está viendo que los presos están saliendo, están huyendo, se iba a suicidar, porque él sabía que era responsable de esos presos. Entonces Pablo lo ve y le dice: detente, detente, no te suicides, que aquí estamos, no nos vamos a escapar. Dice la palabra que al día siguiente Pablo salió de la cárcel y le dijo a aquel hombre: llévame a tu casa. Este hombre romano, impío, que era el que había encarcelado, el que cuidaba a Pablo en la cárcel, ahora lleva a Pablo y le abrió la puerta de su casa. Para que una familia sea transformada, se necesita abrirle la puerta a Dios. No hay otra manera. Y ahora mire lo que dice en Hechos capítulo 16, verso 31, hablando de esta historia. Ellos dijeron, ¿quién? Pablo y su acompañante. Ellos dijeron, le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Me gusta que Pablo dice en singular: cree tú y será salva tu familia. Porque el hombre tiene la autoridad de abrirle la puerta a Dios en su familia. Y a partir de ese momento, la maldición se revirtió en bendición en este hogar, en esta familia. Usted y yo, iglesia, estamos llamados a ser puertas de bendición para la transformación de nuestra casa. Estamos llamados a cambiar el rumbo de nuestra generación. Quizás tu niñez ha sido difícil. ¿Por qué no provocas que la niñez de tus hijos sea diferente? Quizás hay personas en esta mañana que se equivocaron, erraron en su juventud. Se fueron a vivir con la persona equivocada. Fornicaron. Se casaron con la persona errónea. Pero ¿por qué no revertir todo eso para que tus hijos vivan totalmente lo opuesto? Que ellos sí se casen en bendición. Que ellos sí lleguen al matrimonio en virginidad, en castidad. Quizás hayan personas en este lugar que crecieron en una humildad extrema, en una pobreza, en una escasez. ¿Por qué no heredarle a los hijos, en vez de deudas, prosperidad? Hay mucha gente que le ha tocado bandearse sola en esta vida. Y solamente tenía el respaldo de sus manos. ¿Y cómo llevarle un poquito a la mamá o a la casa? Quizás tu sueño era estudiar en una universidad, pero nunca pudiste. Por la escasez, porque tenías que trabajar. Quizás la imagen de tu papá, de tu mamá es una imagen triste. Quizás hayan personas en este lugar que ni tengan el rostro de su padre porque nunca lo conocieron. Pero dice la palabra del Señor, lo que Dios le dijo a Abraham: Abraham, te bendeciré y tú serás bendición, y tu familia será bendecida. En Cristo cambiamos la historia de nuestra familia. Y ya no vas a dejar a tus hijos sin nada, no. Dios te va a bendecir a ti y vas a poder bendecir a tu familia. Convirtámonos, iglesia, en agentes de cambio para nuestra casa. Que nuestro estilo de vida, nuestra santidad, nuestra integridad marque profundamente el destino de nuestras generaciones. Y si el enemigo hasta ahora ha hecho lo que se le ha placido, lo que se le ha venido en gana con tu casa, es el momento de que tú te levantes en autoridad, en la autoridad que Cristo te da como hijo de Dios, y lo eches fuera en el nombre de Jesucristo. Y que le digamos al Espíritu Santo: ven a mi vida, transfórmame y bendíceme.
Renuncie al diseño del diablo para su casa. Renuncie a la réplica que el diablo quiere traer sobre tus hijos. Y cuando tú mires a tus hijos, lo que vas a hacer es bendecirlo con tus palabras. Bendecirlos con tu ejemplo. Que de tu boca no salga maldición, sino bendición. Que no tengas la vergüenza de que ni puedes mirar a tus hijos porque estás en pecado. Sino que ahora entiendes que no estás luchando solo por ti mismo, sino que estás luchando por una descendencia. Y que le digamos al Señor: Señor, a partir de mi vida, mi familia, mis generaciones serán benditas. Termino con un ejemplo bíblico. Josué, ese hombre que fue el discípulo de Moisés, dice la palabra que Josué nació en Egipto. Nació en la esclavitud. Nació en la ruina, en la escasez que tiene un esclavo. Nada. Los maltrataban, dañaban su autoestima, los aborrecían. Pero Josué le creyó al Señor por una promesa. Josué fue fiel. Se formó en el desierto. Desarrolló una mentalidad de reino. Tuvo la fe para creerle al Señor. Y antes de cerrar sus ojos se aseguró de algo: de que sus hijos quedaran plantados en Canaán, la tierra prometida. Y Josué es quien dice en el libro de en el libro de Deuteronomio, es quien dice: yo y mi casa. Libro de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. La vida cristiana no es congregarse solamente. La vida cristiana es evidenciar la bendición de Dios sobre mi vida en todo lo que hago. La vida cristiana es un estilo de vida bendecida por Dios. No te preocupes por lo que está pasando en la universidad, en el colegio, afuera, la crisis. No te preocupes porque el mundo está desatado. Allá gente que promulga lo malo, hay gente atea. Ay, mi hijo va a ir a la universidad. Preocúpate por modelarles a Cristo. Preocúpate porque ellos tengan la revelación de la cruz. Preocúpate por ser testimonio en sus vidas, y tus hijos serán bendición. Tú estás llamado a marcar el destino de tu familia. Estás llamado a dejarle herencia a tus hijos, bendición a tu familia. Quizás te toque pagar el precio como lo pagó Josué. Quizás te toque tener la fe de Abraham, la obediencia de David, la tenacidad de Gedeón, la oración de Ana, la integridad de Jesús. Pero que puedas decir como Josué: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Sígame, vamos a servir al Señor. Tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa. Es absurdo querer que mi hijo se salve cuando yo estoy en el infierno. El cambio empieza ¿por quién? Diga: por mí. Y aquellos jóvenes que aún no se han casado, hagan las cosas bien para que les vaya bien. Muchas veces somos muy tercos y nos gusta llegar a Cristo ella después de 3 matrimonios, fracasos, hijos regados. Pero qué bonito es cuando llegamos a Cristo jovencitos, aprendemos la palabra y nos evitamos muchos errores, muchas consecuencias, y consagramos nuestra vida a Jesús. Gloria al Señor.
Incline su rostro allí donde usted está. Conexión con Dios.